bona vesprada a tots. Gràcies per acompanyar-nos avui. Vos presento al president de la Federació Levantina de Fotografia, Juan Miguel Esteve Rodilla. Gràcies a Vicente Bou, teniente alcalde, i el regidor de Cultura, Daniel Álvaro. Gràcies per vindre, regidors de l'Ajuntament d'Onda. Gràcies també als mitjans de comunicació. Gràcies també als membres de l'Associació L'Art de la Llum i també federats de la Federació Levantina i públic en general. Moltes gràcies per vindre i per apoyar-nos en això. Bueno, jo me la vaig a passar a castellà, perquè m'ho he preparat en castellà, raro en mi, pero bueno. Bueno, es un placer daros la bienvenida a esta presentación, y ya como broche de oro, que ya me han dicho que no, que va a salir a Requena, ¿vale? Pero bueno, es la 10ª Liga de la Federación Levantina de Fotografía, que se realizó entre los meses de diciembre y abril. Normalmente esta liga suele tener 7 entregas, pero esta vez, por causas de fuerza mayor, o, dicho de otra manera, de agua mayor, ¿vale? Solo pudimos hacer 5. De las 7 que se tenían, solo 5. Ya que la famosa Dana del pasado mes de octubre no nos dejó más que barro, y siendo también unas pérdidas importantes a la federación. Varias de las exposiciones como esta, que teníamos almacenadas, creo que en Alacuas, se llenaron de eso, del maldito barro, ¿vale? Y siento decirlo así, pero es que incluso la federación nos afecta, ¿vale? A ver, es que me he perdido. Por eso, como buenos fotógrafos, queremos salir de esta tormenta y, como bien hacemos, darnos a conocer con estas exposiciones. Así, os podemos decir que en esas 5 entregas fueron 194 autores, ¿vale? 194 fotógrafos que participaron con casi 900 fotografías. No querría estar yo en el jurado, ¿vale? No querría estar yo en ese jurado. Por cierto, esto se trata de las 2 mejores fotografías por asociación, o sea, lo que el jurado ha considerado de cada asociación, las 2 mejores fotografías de cada asociación. En nuestro caso, el ganador de nuestra asociación y miembro de la liga fue Joaquín Piquer, fue el que más puntuación tuvo. He intentado entrar y no lo he encontrado, pero sé que fue el que más, porque el premio se le dio en la última congreso que se hizo en Sagunto, ¿vale? La convocatoria, que sepáis que es un tema libre, pero con matices. Quiere decir que puedes presentar la foto que quieras, pero incluso puedes participar, si lo digo bien, en naturaleza, en fotografía nocturna o pin light, que lo traduzco que sería como dibujar con luz con una larga exposición, que luego veremos algunas fotos que lo veréis que funciona así. Temática de deporte, temática de arquitectura, temática de paisaje, de fondomontaje, bodegones, street photo o fotografía de calle, ¿vale? Y retrato. Como veis, no hay rincón de nuestra comunidad valenciana que no haya un fotógrafo que capture esos momentos, esas historias y que nos las transmita, ¿vale? Espero que esta exposición sea del agrado de todos los vecinos y vecinas de Onda y que disfrutéis tanto como nosotros haciendo las fotos, y la tenéis hasta el día 29 de agosto. Quiero que cada vez que veáis estas fotos, por lo menos que os disfrutéis y que os lleven a otro lugar. Y doy el paso a Juan Miguel, pues que a ver qué quiere decir. Bueno, acabo con el discurso de Pascual, empezando. Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí, al Art de la Llum por pensar en la federación, y desde luego para nosotros es un orgullo
no solo estar en Onda, sino presentaros también el trabajo de los asociados, los federados, durante este año. Es una exposición itinerante, cada vez más, de lo cual nos alegramos, y la verdad es que en este caso Pascual o Onda, Alar de la Llum, son los primeros que levantan la mano a la hora de pedirla, lo cual siempre les otorga un privilegio. Y para nosotros es un honor estar aquí. Ya estuvimos el año pasado y esperemos estar muchos más. La verdad es que cuando uno ve el trabajo y luego la impresión, quiero decir, son fotos que están muy bien hechas, están muy bien impresas, que es otra parte fundamental de la fotografía. No es quedarnos en lo digital, en el disco duro. Muchas veces decimos nosotros que los discos duros están llenos muchas veces de porquería. Hay que imprimir. Para ver una foto bien hay que verla así y se tiene que exponer. Si no se expone, no se conoce. A partir de ahí es la función que tiene la fotografía, que es comunicación, es conectarse. Y en este caso la Federación es lo que hacemos. Aquí, como veis, hay fotógrafos no solo ya de cualquier sitio, sino de las 3 provincias y bueno, y hay gente internacional. Hay bastante nivel y eso la verdad es que nos enorgullece. Y bueno, no quiero extenderme mucho más. Muchas gracias y doy paso a Daniel. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, dar gracias a los asistentes que habéis venido, como ha dicho Nadal antes, una tarde de miércoles de julio aquí. También quiero dar las gracias a la Federación Levantina de Fotografía por traer estas magníficas imágenes aquí, como bien ha explicado ahora el presidente. Y bueno, y decir que, como dice Pascual, fuimos pioneros el año pasado, este año es el segundo año que sale la exposición, y bueno, felicitaros en ese 10º aniversario que estáis ahora de la Liga. Y bueno, y ahora ya para finalizar, dar las gracias a la Asociación de Alar de la Llum, que siempre están contribuyendo a la cultura de Onda, siempre están trabajando en nuevas ideas. Pascual ya me ha presentado 3 proyectos en 5 minutos. Así que daros las gracias, ese trabajo que hacéis. Y bueno, ahora solicitar a los miembros que por favor, si nos podéis acompañar a dar una vuelta y nos explicáis la exposición. Nada, muchas gracias por todo. Yo diría más, o sea, no, gracias al Ayuntamiento, que cada vez que pedimos, de verdad, nos apoya, de verdad. Yo sí que quiero dar un aplauso al Ayuntamiento, que ya cuando sacan proyectos que no lo Queda inaugurada y nos hacemos la foto.